Oreja sí. ¿Cómo estás? Gracias por sintonizar Conciencia Top New y por acompañarnos en el chat de la radio. Este es el especial y hoy queremos conversar sobre lo que sucede en el Hospital de Salud Mental, licenciada Laura Bonaparte, porque es como que lo van desmantelando. Hay muchísimos despidos. Así que es un cierre encubierto. Y hay familias preocupadas, enfermos, internados, profesionales muy preocupados, que siguen trabajando, por supuesto, con mucha fuerza, porque ese hospital es emblemático y es uno de los únicos que queda para atender la salud mental, que cada vez, como se imaginarán con todo lo que está pasando en Argentina, está cada vez más necesitada de atención. Licenciada Laura Bonaparte, bueno, primero voy a saludar al panel y después les cuento porque encontré datos biográficos de Laura Bonaparte y este es el nombre que lleva el hospital, ¿verdad? Muy significativo, por cierto. Buen día, Marta González, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar, Bien, Marta. bien, bien. Bien, aquí estamos, ¿no? Para tratar un tema que preocupa mucho. Liliana Dulbeco, buen día. Buen día, Luisa, Marta, Claudio. Bueno, acá Acá, para preparados. conversar sobre este tema. Así es. Buen día, Claudio. Buen día, chicas, ¿cómo les va a todas? Contento Ay, de estar con gracias por ustedes. lo de chicas. Sí, Cal nos dijo. Lindo, lindo saludito de Claudio, nos viene bien. Sí. Eh, Suerte que sale solo el sonido por la radio. Por ahí alguien piensa que somos chicas de verdad. bueno, esto es radio, vos imaginate. Yo, Chicas. a los 20, 25 años escuchaba en mi casa Radio Nacional. ¿Ah? No me acuerdo ahora cómo se llamaba la locutora de un programa de folclore, que yo me había enamorado de esa mujer, la voz hermosa que tenía, hasta que la vi un día, pobrecita. No, no. Bueno, No era una mujer fea, lo único que yo tenía 20 años y ella tenía 75, qué sé yo, ¿no? Ay, Este, no. pasó lo mismo con Citarrosa. O sea, escuché ajá. esa voz tan hermosa y luego cuando lo vi tan feo, pobre. Y eso pasa. Eso pasa en la radio. Ustedes no saben todos los enamorados que tengo yo. Claro, qué pena que yo no tengo linda voz, si no trabajaría en la radio para ver si conquisto alguna chica. Ah, no, no, pero si estás en la radio, hombre. Ya, ya me han dicho, ay, la voz, esa voz masculina del especial. Bueno, mientras no nos vean, ustedes imagínense, ¿no? Como Claro. si fuera con inteligencia artificial. Imagínense esa voz de Luisa Adet. Bueno, nos estamos yendo por las ramas y ya empezó el especial. Si sos nuevo escuchando el especial, te contamos que la dinámica es un conversatorio, ¿no? Y hoy nos trae este tema. Acá ya nos vamos a poner serios. El hospital Laura Bonaparte. Escuchen lo que encontré de Laura Bonaparte. Laura nació en Concordia, la querida provincia de Entre Ríos, Argentina. Laura nació un 3 de marzo de 1925 en Buenos Aires. El 23 y murió en Buenos Aires el 23 de junio del 2013, ¿sí? Fue psicóloga y una activista argentina de los movimientos de los derechos humanos. Sufrió la desaparición de tres hijos, dos yernos, una nuera y el padre de sus hijos, y fue una de las precursoras de la campaña internacional para que se declarara delito de lesa humanidad a la desaparición forzada de personas.
Laura Bonaparte fue integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y en su biografía hay cuestiones muy fuertes, muy interesantes. Y tuvo que exiliarse en México por los años de la dictadura. Pero de todas maneras, exiliada en México, siguió la lucha por los derechos humanos en ese país. Laura Bonaparte, mientras estuvo en México, fue observadora de Amnistía Internacional en el marco de los conflictos en El Salvador y Guatemala. Y viajó al Líbano, todo esto mientras estaba exiliada de nuestro país. Viajó al Líbano en solidaridad con las víctimas de la invasión del ejército israelí. En mayo del 79 se encadenó a las puertas de la Embajada Argentina en México para protestar contra la dictadura militar e inició una huelga de hambre junto a Rosario Ibarra de Piedra y el Comité Eureka por los desaparecidos políticos en ese país, en México. O sea que fíjense cuando uno elige una misión en la vida, ¿no? Y la licenciada Laura Bonaparte, su actividad en toda su vida, ella muere a los 88 años. Y otra cosa más que les quiero decir, que Laura Bonaparte fue la iniciadora de un recurso judicial para impedir que se privatizara el predio de la ESMA. Y fue la primera madre, como les dije hace un ratito, de Plaza de Mayo que ingresó a ese predio, al predio de la ESMA, aun cuando todavía estaba la Armada. Recuerden que Laura muere a sus 88 años en el año 2013, ¿sí? Eh, este es el nombre que lleva este hospital. Hemos invitado a algunas personas, pero aún no han entrado, no sabemos si van a entrar, que tienen seguramente mayor información de lo que está pasando ahora, ¿no? Y es un desfinanciamiento que el gobierno de Milei está realizando en este hospital. Como dijimos al principio, un cierre encubierto. Y como en todos los aspectos de las cuestiones estatales, ¿no? Es lo que siempre escucho en La Rueda, el querido programa de política nacional e internacional, que te lo recomiendo, que lo escuchás los domingos a las 18 horas. Cuando Liliana nos recuerda, ¿no? Que este hombre que tenemos en el gobierno nos lo dijo, que iba a destruir el Estado y lo está haciendo de la peor manera, de la peor manera. Abrimos este conversatorio, compañeros. Hola Emilio, ¿cómo andás, amigo? Hola, día. ¿Qué onda, Hola. Matita Buen linda? día. Buen día. Ay, ay, Eh, ay. Qué lindo masajista tiene él. Martita, ¿tenés por ahí el texto que teníamos para leernos? Sí, 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 gracias. sí, sí lo tengo. Es un texto de alguien que que trabaja en el hospital. Claro. Les leo, se llama Vanessa Sheifetz. En mi querido hospital de día había hasta el miércoles 15 de enero una enfermera que aplicaba el decanoato, entramándose en el delirio del paciente, que no quería bajo ningún concepto aceptar dicha medicación. Ella lo lograba, mientras él le decía que cuando cobrara la pensión millonaria le iba a comprar la casa de sus sueños y un barco para llevarnos a todos en un crucero. Los pacientes se sentaban en la enfermería a charlar con ella, cuestión muy poco habitual en un hospital de salud mental, y lo contaban de sus vidas, no solo como pacientes, también como personas, y ver esas escenas era profundamente conmovedor. Hasta había una paciente que decía que era su secretaria privada,
porque le ayudaba a armar los sobres donde se entregaba la medicación. Tanto le entusiasmaba la idea de aprender más de salud mental que fue admitida en la especialización de salud mental comunitaria de la UNLA para este 2025. También había un administrativo que recientemente nos vino a traer su alegría y entusiasmo. Él conseguía todo, desde un rollo de cocina, hojas de papel, hasta que vinieran a arreglar el baño, con su música aportaba una bocanada de frescura en el transcurrir de una tarea tan dura y compleja como la de tenernos en el hospital de día. Hasta el miércoles había también una trabajadora social, es residente de la RIPSAM del hospital, y por si no le alcanzaba con un título de grado, iba por el segundo en este caso, psicóloga. Hace poco estábamos almorzando en eso de las 15 horas cuando se acercó un paciente, de esos que nadie quiere atender ni apostar a su mejoría, porque con su diagnóstico de befrenia, un consumo compulsivo de drogas de larga data, importantes conflictos familiares y la pobreza mediante, asumimos que llevaría mucho tiempo producir un alivio en esa vida. Y nos dijo, ¿qué hacen comiendo a esta hora? Automáticamente nos miramos y nos sonreímos, porque la satisfacción de ver que el paciente estaba ubicado temporalmente, cuestión que nos llevó unos 3 años de trabajo aproximadamente, nos llenaba el alma. Es lo que suele pasar con los pacientes tan graves, nos alegramos a lo mínimo, ¿no? Hasta el miércoles había también una psicóloga, es residente y es jefa de residencia de la RISAM del hospital, instructora de psicología en la RISAM y maestrana en estudios. Interdisciplinarios de la subjetividad, muy estudiosa y amorosa, con un interés admirable para una joven profesional. Ella atendía a pacientes muy graves, de esos que no quieren en ningún lado, por duales, por pobres, por faloperos y por antisociales. Ella coordinaba el grupo terapéutico, ese espacio paradigmático del hospital de día, y la asamblea de convivencia. Ella hubiese tenido sin lugar a dudas un gran desarrollo profesional en el hospital, y el hospital injustamente le quitó esa posibilidad. También había hasta el miércoles una terapista ocupacional, es residente y es jefa de la residencia de RISAM, bichito de luz, como la llamaba una paciente literalmente. Ella es más que una terapista ocupacional, ella es una guerrera con todas las letras, de esas profesionales que las instituciones de salud necesitamos multiplicar. También atendía a pacientes muy graves, de esos que todos los profesionales le temen y prefieren derivar a otra institución, porque no son para acá, no se adaptan al encuadre, no aceptan normas y siguen consumiendo. Y así con esa enorme vocación coordinaba el grupo terapéutico. Una profesional que entendió la interdisciplina como, bueno, acá no sé qué dice, que la ejercía en acto, en cada intervención, en cada estrategia que pensaba con los pacientes. Me pregunto una y otra vez, ¿y ahora cómo seguimos sin ellos? Lili y yo sabemos lo difícil que es trabajar en estas instituciones y lo difícil que es armarlas, porque armar todo esto cuesta muchísimo, y que es como que en un santiamén te tiren todo abajo, es terrible, es Claro, terrible. claro. Esta es Lo la que pasa manera. con estas instituciones, que hay dos formas de encararla. Una, esto de los hospitales de día, de los pacientes ambulatorios que van y se hacen ver, y otra, es agarrando a los locos y poniéndolo de presidente de la nación. Ah, Ahora, sí. ¿vos sabés cómo aprenden los profesionales de la salud? Aprenden en los hospitales, aprenden trabajando de esta manera. El que más sabe es el que trabaja en hospital. Si van a destruir todos los hospitales, ¿qué profesionales de la salud van a tener los que tienen plata? Porque van a tener profesionales que no saben trabajar. Porque Claro. el caldo de donde se trabaja todo esto, donde se aprende es en el hospital. Claro, Están Claro, claro, se destruyendo olvidan de la la parte fuente. pedagógica que tiene el hospital. por supuesto. Por Es la eso, los mejores experiencia. médicos,
Los mejores profesionales son los que salen del hospital, están destruyendo la fuente de aprendizaje. ¿Qué van a hacer? Claro, es fundamental, es como en todos los aspectos, los docentes también. Tenés lo teórico, ¿no? Cuando salís del profesorado, tenés lo teórico cuando salís de la facultad, pero te vas haciendo en la experiencia Claro, y en un claro. hospital público, donde llega toda la gente necesitada. Ahora, yo pensaba en estas personas que nombraste ahí en ese informe muy adecuado, ¿no? Que nos mandó una persona del hospital. ¿Qué valores humanos? ¿Cuánto? Yo creo que está en pie todavía el hospital porque deben quedar todavía profesionales así de humanos. Porque hay que amar eso, ¿eh? Hay que amar. Y ese pequeño logro, me gustó cuando el paciente dice, a esta hora están comiendo y para ellos fue maravilloso, porque se dio Y cuenta se en ubica el en tiempo y tiempo y en espacio. el espacio. Eso es Ujú. fundamental. Ujú. A mí me gustaría, Luisa, Sí, recordar, no lo pudimos anunciar porque, bueno, las medidas de lucha están saliendo de un día para el otro, que está tomando el personal como para defender la institución. Pero el día de ayer a las 17 horas se hizo un abrazo al Hospital Laura Bonaparte. Participaron organizaciones de la zona, por ejemplo, Compadres del Horizonte, que es una casa de la cultura, fue una delegación. Fue una convocatoria masiva de trabajadores del hospital especializado en salud mental, que reciben la solidaridad de centenares de manifestantes en repudio a los 200 despidos. La medida deja sin tratamiento de salud mental a la totalidad de los pacientes del hospital e impide recibir nuevos pacientes, incluyendo no solo adultos, sino también niños y adolescentes. A ello se suma la imposibilidad de garantizar la continuidad pedagógica de los niños, hijos de trabajadores que asisten al jardín maternal del hospital. ya. La, la escuela Fidela Pavón, que está en la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte, recibe adolescentes jóvenes para terminar sus estudios privados, porque hay un enlace entre las instituciones de la zona. O sea, no solo hay un trabajo interdisciplinario que tanto cuesta llevar adelante, porque hay que tener una línea ideológica parecida y común para poder trabajar en conjunto, sino que también establecen lazos con otras instituciones de la zona para ayudar a estos jóvenes de un barrio muy precario. Porque esto es Parque de los Patricios, el mismo barrio del Garraham. Es un barrio que tiene la característica que tiene hoteles familiares donde, bueno, se vive en las condiciones de un hotel y mucha gente viviendo en la calle, mucha gente viviendo en la calle. Esa es la característica de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, Parque de los Patricios, Barracas, Constitución. Bien, La gracias Boca y por hay otros ubicarnos. psiquiátricos, ¿verdad? Sí, La por Boca y parte ubicarnos. de San Telmo también. Ah. Bueno, ahí está entonces el edificio del Hospital Nacional, ¿eh? Laura Bonaparte. Gracias por ubicarnos geográficamente. Zona sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. De la capital federal. Ajá. Es capital. Ajá, Capital Federal. Sí. Entonces hasta hay una guardería, hay hospital de día, hay muchísimas especialidades en el hospital Bonaparte, ¿verdad? Y Temo, instituciones dentro de instituciones, ¿no? claro, Mm. temo que los invitados que teníamos para hoy hayan tenido alguna dificultad, ¿no? Que no les hayan permitido participar en un programa de radio. Es lamentable, pero puede Y suceder. esta cuestión de los despidos que está viendo, que ningún medio se solidariza, incluso ni siquiera los muestran. Estos canales como La Nación Más,
que muestran los grandes logros del gobierno, no muestran estos despidos como grandes logros del gobierno tampoco, no, no son notarios, se hacen los sonsos. No, La Nación Este, Más y América TV son canales voceros de la ultraderecha en Argentina, claro, claro, que son los que ayudaron a subir a Milei, que era la nada misma Milei, y le construyeron toda una imagen alrededor. claro. Milei es presidente gracias a La Nación Más. Sí, sí, sin duda, Claro. sí. Ahora, Y sí, lo interesante de esto, yo estoy viendo, yo estoy trabajando en el hospital, en un hospital acá en zona norte de Gran Buenos Aires, un hospital provincial, y estoy al lado de la mesa de informes, y entonces veo cada persona que va a sacar un numerito para hacerse atender en cualquier especialidad, y la chica que está ahí le pregunta, ¿usted tiene obra social? Y yo te diría que de cada 10 personas, 6 o 7 tienen obra social y se van a atender al hospital público de todas formas, porque la obra social le cobra un plus Claro. aparte, ¿no? En las clínicas donde atiende, el médico le cobra 10.000 pesos, 5.000 pesos, qué sé yo cuánto, y no se pueden atender teniendo obra social, teniendo IOMA, por ejemplo, no se pueden atender y van a un hospital público provincial. Y a los hospitales públicos le están cortando las patas, están echando gente. Este año el director de un hospital a mí me dijo, tenemos presupuesto, el presupuesto nacional nos llega hasta marzo. El presupuesto nacional nos llega hasta marzo. ¿No? El presupuesto anual le llegaba hasta en marzo, después no sé qué van a hacer, en abril, mayo, junio, van a operar sin anestesia, no sé qué va a pasar. claro. Mucha Este, gente llega porque le queda lejos, por ejemplo, o si vos vas a la obra social, a lo mejor tenés que ir, a lo que te toca es en capital, y vos tenés el hospital en provincia, y vos sos vecino, y pagaste los impuestos, y no te quieren atender a veces porque tenés la obra social. Antes eso era un recupero, lo pasaban al hospital, es decir, vos dabas el nombre de la obra social que tenías, y el hospital después le cobraba a la obra social y eso entraba para el hospital y era un recupero que se le pagaba a los médicos. No sé si sabían eso ustedes. Ah, Sí, no. ahora sigue siendo sí, igual, Por ejemplo, el ahora hospital sigue de San siendo Isidro se igual. hace. Cuando uno va al hospital o a la salita, te piden el documento y el carnet de la obra social y ellos le tienen que reintegrar. Ahora, en mi caso, que yo tengo OSBA, la obra social de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no funciona, sacó 60 servicios periféricos, queda solo el Sanatorio Méndez, que está en Caballito, y yo cuando voy a la salita le digo, bueno, acá tenés la fotocopia, si podés cobrarle, le digo, ¿viste? Porque así le digo a la chica, que también pasa, si la obra social no funciona, la gente ¿dónde va? Al hospital va, o en forma privada, pero va al hospital. Claro, pero nos están sacando los servicios, pero los impuestos los siguen cobrando. Sí, Entonces, ¿cómo es el tema? Si el Estado no sirve, no habría que, ¿para qué cobran impuestos? O sea, si no exactamente. está Bueno, pagando impuestos por algo que no sirve, si no, los no hay impuestos, Estado, ¿para? los ¿Cómo impuestos es van eso? a pagar la deuda externa y el gas pimienta que le tiran a la gente cuando protesta porque no tiene servicio. Ah, Y a Bueno, las por eso, por lo de menos que la seguridad, para gente, eso van los impuestos. claro, que la gente sepa que el impuesto que está pagando no está yendo a los servicios de la comunidad. Entonces, ¿para qué los pagamos? es que en Es la realidad, pregunta que yo me hago. y también me haces acordar al tema de que muchos hospitales, si vos no tenés el domicilio en ese distrito, en ese lugar, no te atienden Claro. o en guardia sí, en guardia es ley, Sí, cualquier sí, eso hospital te funciona. atiende en la guardia. Pero si vos querés una Mm, especialidad, no, no. porque usted no tiene el domicilio o te cobran un plus, ¿no? Ese es un tema también. Hoy en día ir a un hospital acá da miedo, porque a mí me da miedo, porque están desabastecidos. Pero estamos hablando del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, que tiene, me dice acá la información, 27 especialidades atienden, ¿no? Pero habría que ver, es una pena que las personas no hayan podido entrar
porque, bueno, me da como mala impresión esto porque tengo temor de a que hayan sido intimadas o algo así. Esperemos que no sea esto que estamos Pero acá pensando. la nota aparece en Facebook, Luisa, la nota que leí yo. O Sí, sea, sí, la persona que la publicó en Facebook. sí, sí, sí. Sí, bien, bien, Está sí, en- o sea, y es una persona que trabajaba dentro del hospital. claro. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema importante que Claudio nos comunicó por el grupo del especial. Hubo un aniversario, ¿verdad? Claudio, ¿tenés por ahí la nota que nos Sí, mandaste? el veintiuno de enero Bien. se cumplen 500 años de algo que se llamó la Reforma Radical, hablando de religión, ¿no? La Reforma surge con Martín Lutero, Calvino, eso lo conocemos todo. Ujú. Ya pasaron 500 años de esto, pero en los Países Bajos, en Suiza y en otros lugares más, se dio algo que se llamó la Reforma Radical, una reforma protestante, pero con una visión política anarcosocialista, o lo que hoy le diríamos, ¿no? Anarcosocialista. En esa época no existía. Y es interesante porque 500 años de poner las bases de lo que después fue el socialismo, el comunismo, el anarquismo, una visión interesantísima que por supuesto no fue tolerada por la religión oficial y fue perseguida. Es- El 21 de enero nos cuenta Claudio, ¿no? Este aniversario. A ver si tenemos acá la nota. Claro, esto nos dice Claudio que se le fue un poquito la señal. Dice que recordamos a Dirk Williams, quien se escapó de prisión. Sí, volví, Ahí dice, ¿ves? Recording in volví, progress. ¿cómo se portaron? Una pausa acá. Le Tuvimos estaba una diciendo pausa. piropo a las chicas yo. Vas a tener que repetir, Claudio, porque se Sí, cortó. estábamos hablando de que los reyes en esa época, en 1500 y en las cruzadas y después, antes de que existiera el registro civil, por ejemplo, Ajá. los reyes necesitaban soldados e iban a las iglesias y se fijaban en el certificado de bautismo y se fijaban la edad que tenían los chicos ahora, y si ya tenían 14 15 años podían ir a la guerra, ¿no? Ya eran mayores de edad, como si ahora se fijaran si tienen 18 años. Entonces los reclutaban para llevarlos a matar, ¿no? Y ahí surge el movimiento radical que se llama anabautista, que quiere decir los no bautizados. Gente que no bautizaba a sus hijos o que se bautizaban entre ellos sin acudir a la iglesia, ¿no? Para que después no se lleven a sus hijos a la guerra, nada más que por eso. Y Ah, este tal Dirk Williams, Williams, perdón, un holandés, una persona de Países Bajos, hoy Países Bajos, fue apresado y puesto como se ponían a las princesas antes en un castillo, en una torre alta, para que no se escape. Y el señor hizo lo que se hace en los dibujitos animados, ¿no? Ató un montón de sábana, se bajó y se escapó. Cuando el guardia lo vio escapar por entre medio del hielo, lo persiguió atrás. Lo que pasa que él hacía ya mucho tiempo que no comía o que comía mal y estaba delgadito. El guardia estaba gordito, el hielo se rompió y se fue para abajo. Y se estaba congelando ahí. Entonces Dirk Williams volvió, lo rescató de que se estaba muriendo en el agua fría y cuando salió lo puso preso y a los 2 días lo quemaron en la hoguera por pero qué hereje. barbaridad. ¿Ah? Ahora eso Ah, muestra, por supuesto que todos los anabautistas hablan de la parte teológica cristiana de esto, Mm, ¿no? Pero eso muestra también un sentir político en esta persona, ¿no? Es de sí, decir, el hombre al servicio del otro, aunque piense diferente.
Claro. Nosotros, cada gobierno que sube dice que estamos mal porque el gobierno anterior era peor, ¿no? Entonces, cuando venga otro gobierno va a decir, bueno, pero la culpa era de Milei, siempre le echamos la culpa al gobierno anterior y nunca tendemos una mano al que piensa diferente con el objetivo de decir, bueno, vamos a, vamos a construir juntos, vamos a salir del pozo juntos y vamos a construir juntos, ¿no? En cuanto lo sacás de la cloaca que está metido, te mete preso y te quema en la hoguera. Claro. Claudio, y la iglesia esta sigue, o sea, tiene Sí, sí, su sí, 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 continuación y sí, con las sí. mismas ideas o quedó solamente en el plano religioso. No, no, según. Por ejemplo, en Capital Federal, en Floresta, está una iglesia con las mismas ideas políticas que pertenece al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Ah, mira. este, Ah, y tiene una visión muy clara, y tiene desaparecidos incluso Claro, claro. esa congregación, ¿no? Y están, vieron que en la Iglesia Católica, por ejemplo, hay conventos de personas que se apartan ya demasiado, digamos, ¿no? Las carmelitas descalzas y todo eso. Bueno, existe, no se llaman monasterio, pero existen, ustedes han escuchado hablar, y Canal 13 lo pasó muchas veces, de los menonitas de Guatraché, Mm. gente que vive en el pasado, hablando otro idioma, sin conectarse con otras personas, su socialismo lo ha llevado a las 50, 60 personas que viven en esa comunidad, que se terminan casando entre primos, y eso realmente a mí no me parece del todo sano, ¿no? Pero bueno, es su elección de vida. El Pero ser existe, sí, humano. una visión, por ejemplo, Humano. en Colombia hay una visión muy grande de los anabautistas, y yo tengo 5 o 6 conocidos que se han ido a vivir a Israel porque cuando los chicos palestinos van al colegio, le revisan las mochilas y los palpan de armas. Ah, Entonces ellos simplemente se paran en el medio para ver que se respeten los derechos de esos chicos y que puedan llegar al colegio, ¿no? Es una tontería, es una cosa simple, pero es una cosa que hay que hacer, ¿no? claro. El pacifismo a ultranza que maneja esta gente, una revolución pacifista, digamos, ¿no? Ujú. Gente que ha sido perseguido. Este, esto que cuento yo es una persecución de la Iglesia Católica por cuestiones que todos sabemos, pero también ha sido perseguida por luteranos, calvinistas, ¿no? Hace un año atrás yo participé de una reunión que hicieron los calvinistas franceses, pidiendo perdón por todos los asesinatos anabautistas que existían, ¿no? Un movimiento socialista pacifista, una cosa interesantísima. Bien, bien. Gracias, Claudio. Qué bárbaro. Y, Eh, te- y- dando un y que tienen poquito, varios ¿no? locos también que tienen que ir ahí al al hospital. Bonaparte. Ah, tienen varios locos, entre ellos yo. Sí, 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 vamos a terminar todos yendo ahí pidiendo, por favor, la salud mental. Habría que ver un poco las Eh, estadísticas. Mm. Me había quedado pensando en este movimiento, viste que bueno, en este caso, pero cómo termina hegemonizándose y dentro de los grupos minoritarios terminan siendo de alguna manera acallados o aplastados y se imponen, bueno, los luteranos o los que tienen como más fuerza. Digo porque se me ocurrió pensar cuando se dio la Revolución Rusa que pasó algo similar también, cómo los sectores dirigentes terminaron persiguiendo a los trotskistas, a los anarquistas. Sí, Esto también con esta tendencia a homogeneizar y a no tolerar diferencias dentro del movimiento, sí, ¿no? sí. En realidad el movimiento protestante existió toda la vida, toda la vida del cristianismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo mataban, surgió un protestante, al otro día lo mataban. Pero Mm. llega el momento de Martín Lutero, donde políticamente era importante que eso exista,
entonces el rey de Alemania le da cobijo Claro, a Lutero y no permiten que lo maten. Pero la protesta fue una protesta, siempre fue una protesta política, ¿no? La protesta existió siempre. Más allá de las equivocaciones que tuvo el protestantismo también, Lutero era el pionero del nazismo, ¿no? Por decirlo así, Ah, él no quería a los judíos, no lo quería ni ver. ay, Eh, Dios mío. como buen alemán no quería a los judíos. Y en algún momento que no se comenta, las cruzadas a Israel en contra de judíos y musulmanes, no solamente le hicieron los católicos, sino que también se unieron algunos movimientos protestantes como el calvinismo. mira, Calvinismo, padre del capitalismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo me compré Este, hace poquito este libro, miren. te Es sobre el serviré. Opus Dei. Ajá. Y cuenta a través de la historia de una familia que es captada por el Opus Dei, ¿no? La contratapa dice en 1950, en el apogeo de su poder durante la dictadura de Franco, el Opus Dei inició su plan de expansión en Sudamérica. Una familia uruguaya que vivía en Chile fue clave para que la obra creciera en el Cono Sur. O sea, captaron a esa familia muy adinerada, ¿no? Los Gianoli Gainza, prósperos empresarios de la minería, fueron detectados en Santiago por los primeros numerarios y sacerdotes enviados desde España por José María Escrivá, que fue el que inició este movimiento de Balaguer, quienes en su movimiento expansivo se hicieron conocidos muy pronto. Y todavía queda, o sea, el Opus Dei todavía está activo, tiene hospitales, escuelas, ¿no? Pero Vos sabés que en la época de la independencia de América, sobre todo de Argentina, del Cono Sur, este, las iglesias, no solamente anabautistas, sino valdenses, las iglesias valdenses surgen en el año 1200 más o menos en Italia, ¿no? ujú, Que también era un mira, movimiento semianarco, ¿no? Y sí, ellos influenciaron tanto, es pero muy tanto en Uruguay, no se sabe de sí, esto. sí. Ustedes vieron que, por ejemplo, la Constitución uruguaya es la única constitución de América Latina que no surge diciendo que el presidente tiene que ser católico, ¿no? Ajá. Influyó tanto que es la primer constitución laica de América Latina, es la Constitución uruguaya. Pero de esas cosas no se hablan. Mirá, vos sabés que dice este libro que la relación entre la obra del Opus Dei, la obra entre comillas pone, ¿no? Y la familia, esta familia que les hablaba, ¿no? No tardó en resultar muy productiva. La matriarca, dice la matriarca primero y sus hijos después, todos ingresaron al Opus Dei. La menor de los cinco se convirtió en numeraria adolescente. Numeraria es un cargo que tienen las personas que entran. Y durante más de 60 años vivió bajo compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Hasta el momento de su muerte, en el 2021, Elina Gianoli Gainza fue la mujer más importante de la rama femenina en Argentina, con llegada a Roma, y la mayor benefactora. Cientos de millones de dólares salieron de las empresas y fortunas personales para enriquecer asociaciones civiles de la organización del Opus Dei. La causa, impulsada por una parte de los herederos, está asentada en los tribunales de Montevideo, Uruguay, porque los herederos de Elina piden su parte, pero Elina donó
todo su patrimonio a la obra del Opus Dei. Es increíble el dinero que mueve esto, ¿no? ¿Cuál es la obra que hace el Opus Dei? ¿Cuál es la obra que hace el Opus Dei? Mirá, el Ya, enriquecerse, enriquecerse. Claro, es claro. Vos fíjate que el libro, Paula Vistagnino, que es la autora, ella lo titula Te serviré, ¿no? a Porque ese quién. era el mensaje. Te serviré, ven, a mí estás sufriendo, te serviré. Pero el subtítulo dice, es fe, poder y disciplina, el plan del Opus Dei para beneficiarse de una de las mayores fortunas de América del Sur. O sea, el ¿Entendés? servicio Entonces, Sí, para... es interesante porque el Opus Dei siempre enfatizó mucho en la pedagogía, en la enseñanza, en el sí, estudio. Pero ellos, por ejemplo, agarraban a una chica, la ponían de sirvienta y le enseñaban a ser una buena sirvienta. claro, No tienen le la... enseñaban la movilidad de clase, eso no existe para el Opus Dei, No, ¿no? Le las enseñaban a los escuelas... pobres a ser buenos albañiles, buenas sirvientas, bueno, ¿no? ¿Qué? No sé ahora ¿Para cómo se va, qué? Para ¿no? servir Claro, a las grandes claro, familias si no, ¿quién me adineradas. limpia el baño a mí, que soy el director del Opus Dei? Claro. Claro. No sé cómo estará ahora la periodista Paula Vistagnino, que yo la conocí, la entrevisté, eh, ha hecho una investigación todos estos años y ahora edita su libro, ¿eh? Antes era todo informes, informes en revistas y demás y diarios y medios de comunicación, pero ahora la denuncia está escrita en este libro, es muy llevadera la lectura porque es la historia Decinos de de la vuelta familia. el título y la editorial, decinos de vuelta, La por favor. editorial, te serviré, a ver. Ah, es Planeta. A ver, Ajá. sí, la editorial es Planeta. Yo lo conseguí acá en Boulogne-sur-Mer, con la librería La Libre. Se los pedí, los chicos me lo consiguieron. Fíjense que en la portada tiene, como yo tengo un fondo, no se ve mucho, pero tiene las sogas con que se flagelaban, ¿no? Las personas, porque esto de ser pecador y demás, realmente una cosa muy, muy turbia, una manera de enseñar y transmitir, no sé, una teoría bastante equivocada de la vida. El ser humano, yo digo siempre, cada vez quiero más a mis animales, ¿qué quieren que les diga? Son movimientos masónicos que se Sí, ¿no? manejan dentro de las iglesias y demás, ¿no? Claudio, ¿y esto de la iglesia valdense, qué más nos podés decir? Que influyó tanto en la Constitución uruguaya. Y La desde iglesia valdense surge en el año 1200, 1200 y pico, después, 200 años después que se separan católicos y ortodoxos. Católicos y ortodoxos se separan en el año 1054. Hoy los dos dicen, nosotros somos la iglesia que fundó Jesús. En realidad, la iglesia que fundó Jesús es la que llamamos iglesia primitiva, que después de Constantino, del siglo IV, eso se fue corrompiendo, se fue haciendo dueña del poder y pasó de ser una iglesia perseguida a una iglesia perseguidora, ¿no? Y en el 1200 y pico surge la iglesia valdense, porque son seguidoras de un chabón que se llama Pedro Baldo. Ah, mira. eh, Eso es lo que nunca entiendo yo de las religiones, Claudio. ¿Qué es? ¿Verdaderamente es una forma diferente de interpretar las escrituras? ¿Por eso se dividen Sí, tanto pienso yo que es una forma diferente de interpretar la vida en algunos casos, en la la mayoría de los vida? casos, ¿no? Porque una iglesia, bueno, yo no es una crítica, porque el mismo Papa dice que Lutero surge porque la iglesia estaba corrupta y monetizada, ¿no? Entonces no es una crítica mía, ellos mismos Lo reconocen, lo sí. reconocen, ¿no? En el 1200 surge esto, Pedro Baldo con un movimiento
que se llamaba el movimiento de los colportores. Colportores quiere decir llevar colgado en el cuerpo, ¿no? Ellos trabajaban en su mayoría, ¿cómo es que se llama? Cíngaros se llama, cingueiros, los que, Sí, como los picaros que arreglan ollas y todo eso, ¿no? Ah, sí, la singuería, claro. Claro. Y llevaban ocultos en su cuerpo fragmentos bíblicos, porque en esa época la Biblia estaba prohibida para el pueblo no podía leer la Biblia, ¿no? Qué interesante. Entonces llevaban espacios donde mostraban a la Biblia, a Jesús y demás, dándole poder al pueblo. Todo un versículo que hablaba de poder popular, Mira, lo llevaban ellos colgados en el cuerpo. Entonces, mientras le arreglaban la olla a la señora, al señor, cuando le veían cierta intención o cierta tendencia, sacaban de su cuerpo, de entre sus ropas, eso que tenían colgado, y se lo regalaban, ¿no? Y así formaron un movimiento, no digo militarizado porque eran pacifistas, pero sí un movimiento interesante en la Italia de su época, en la Italia, en la Suiza del 1200, ¿no? qué Que después se fue interesante. agrandando, extendiendo. Hoy no, casi no existe el nombre valdense porque fue adquiriendo nombres según, como era una iglesia perseguida, le iban cambiando el nombre según dónde estaba. En Argentina y en Uruguay se llama Iglesia del Río de la Plata. Ah, mirá. Cuando vean la Iglesia del Río de la Plata, estaremos hablando de los valdenses. Pero qué importante es la fe para las personas y tener un lugar donde ir, ¿no? Tal vez después cuando uno va, no sé si desarrollándose o no, o al revés, es como que entendés, por lo menos a mí, que no hay un lugar, que el lugar es este en el que estoy, Claro, el lugar es tu interior, el lugar está en esa- el otro. O sea, esa manera tengo yo de ver, ¿no? Lo que sería la sí, religión. entre todas estas iglesias que surgieron así atomizadas, buscaron una cuestión en unión, una cuestión de que los una. Y tuvieron una frase interesante en el 1500 y pico que decía, Iglesia reformada siempre reformándose. Entonces tenemos que decir, la iglesia que protesta o la comunidad que protesta siempre tiene que estar en protesta incluso hacia sí misma, ¿no? Eso es lo que pasa a veces que no sucede en los partidos políticos. Ah, Yo veo a ver algunos bueno, movimientos de izquierda que no hacen una autocrítica, es verdad, ¿no? Y si nosotros protestamos, porque, por ejemplo, el Partido Comunista es un partido protestante, ¿no? No en el sentido que son luteranos, sino que protestan contra un sistema. claro. Todo aquel que protesta contra un sistema, si no hace una autocrítica, termina asumiendo el rol de aquel que protestó. Ay, mirá, se pone al mismo nivel, ponele. Escúchame, se nos va terminando el tiempo. Esto, Sí, la verdad que yo te súper agradezco, Claudio, porque me cuesta y sigo pensando en esto que te decía, ¿no? Pero tendríamos que hacer un especial para que Claudio nos desasne en todo esto y seguir hablándolo, porque es riquísimo la historia, ¿no? De cómo se fueron formando los movimientos religiosos y cómo si... Yo sabes que te quería agregar que veo, y me lo planteo mucho, ¿no? ¿Quiénes van a la iglesia hoy? A la iglesia católica. Yo soy maestra de adultos, como siempre les digo, y veo, tengo varios estudiantes que vienen a clase después de haber ido a la iglesia. Vienen, van a comer, porque la iglesia les da ropa, porque la iglesia les da. Y van a buscar eso. Y van, vienen con mercadería. Claro, es que la crisis está tan grave en nuestro país. sí, sí, en realidad todos vamos a algún lugar a buscar algo siempre, Algo que ¿no? nos den, algo, Ahora hay gente que va a buscar un bien social y eso lo vemos también en católicos y en diferentes movimientos.
cristianos o no cristianos, que buscan el bien del prójimo. Yo veo, Claro. por ejemplo, el movimiento ecuménico por los derechos humanos, un movimiento en el cual se formó metodistas, luteranos, todos movimientos que están a favor de la educación sexual integral, que están a Mm. favor del divorcio cuando no se permitía el divorcio, del aborto. Y en eso está el obispado de Quilmes, que es un obispado, se ve que yo no lo conozco, pero lo supongo progresista. Si no, Claro, no podría. los derechos humanos, y la verdad que nuestro derecho, acá como locutores, terminó gente porque se terminó la voz. Esto fue el especial. Abrazo fuerte, fuerte al Hospital Laura Bonaparte, a todos los empleados, las familias, los pacientes, y vamos por esa lucha y en defensa de los derechos de las personas, de los seres humanos. Y no pudimos tener estos invitados, tal vez haya sucedido algo, después les cuento. Nos vemos la semana pasada, gente. ¿Por qué nos sacan del aire? Gracias, Martita González. Gracias, Liliana Durbeco. Gracias, Claudia Cruces. Te extrañamos, Clelia. Bye.